Como sabéis, todos los presentes, la nueva Ley de Residuos pretende simplificar los trámites administrativos y eso va a suponer un cambio en algunas cuestiones o en algunas funciones ligadas a la Administración. Creemos que es un buen momento para hablar un poco de esas nuevas oportunidades que se presentan ligados al tema, en este caso, de inspección y control a raíz de esta nueva Ley de Residuos, tanto en lo que se refiere a la producción y gestión del residuo en sí, como quizás a un tema muy novedoso o muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ampliada del productor. Quizás estamos más acostumbrados a hablar de la gestión del residuo en el momento en el que se genera y en el que se produce, y en el cual las distintas administraciones que están sentados y presentes en esta mesa tienen mucho que decir. Pero también no es menos cierto que en los tiempos actuales, donde la competitividad empresarial es un punto importante a tener en cuenta, es importante también saber y conocer cuáles son los mecanismos que puede existir para hacer un control efectivo de los materiales que se incorporan en el mercado, y más sobre todo en aquellas legislaciones ligadas a la responsabilidad ampliada del productor, en las cuales no ya el productor del residuo, sino el productor del producto, que con el uso se convierte en residuo, tiene también sus responsabilidades, sobre todo de cara a la financiación de ese producto cuando se convierta en residuo. ¿Qué es lo que yo creo que se podría hacer? Pues lo primero es, dentro de las propias administraciones, que hiciéramos una reflexión profunda para, con nombres y apellidos. Concretamente, en el caso que hoy tenemos encima de la mesa, productores que a lo mejor no están inscritos en el registro, o productores que, estando inscritos en el registro, comunican unas cantidades que son inferiores a las reales, ¿dónde tengo que ir a denunciar ese hecho? Pero con concreción de dónde tengo que presentar la denuncia. Otro aspecto que yo creo que es muy importante es actuaciones de coordinación entre las diferentes administraciones. Y aquí, yo no sé si por suerte o por desgracia, son muchas las administraciones que intervienen. Sería el Ministerio de Industria, en este caso en concreto, sería el Ministerio de Medio Ambiente, sería el conjunto de comunidades autónomas. Sí convendría hacer un esfuerzo para que haya una uniformidad de actuación en todo ese conjunto de administraciones. Que quitáramos los individualismos, quitáramos los egos y los yo. Los egos sí son necesarios, pero esa actuación que yo he dicho de responsabilidad a la hora de asumir denuncias que hubiera. Y actuáramos todos en bloque y de forma conjunta de cara a buscar una coordinación global. Y yo creo que, tal como está la situación real a nivel económico, otro aspecto que yo sí pediría, y pediría a lo que son las grandes partes interesadas, una colaboración profunda y eficaz a todos los conjuntos de productores existentes, bien con carácter individual o bien a través de los SIG. Creo que los SIG tienen que aportar un esfuerzo grande de cara a las administraciones en todos los aspectos en que esto sea posible. Aspectos de denuncia, aspectos de colaborar con las administraciones cuando estos carezcan de recursos humanos o económicos, aspectos de formar un bloque común que facilite todo lo que es la aplicación de los conceptos que hemos dicho antes, que unas veces son más favorables y otros menos favorables. Gracias. Sin una buena ley, primer punto de partida, tenemos que tener una buena ley que esté bien hecha, que esté consensuada, que sea útil. Sin unos datos, saber quién genera residuos en Cataluña. Tenemos 20.000 generadores de residuos y todos hacen su declaración anual. ¿Quién los gestiona? Tenemos 900 gestores todos fichados. Sin estos datos previos, una buena ley y unos buenos datos de quién es quién en Cataluña, lo siguiente es inútil. Lo siguiente es un cuerpo de inspectores, porque sin inspectores las cosas, seamos realistas, no funcionan. Puede haber una magnífica ley, pero como somos un país, un territorio que nos falta ciertos estímulos positivos y negativos a la vez, como decía esta mañana el tema de los residuos, un canon y después subvenciones, el tema de la inspección es importante. Yo tengo muy claro, yo vengo del mundo económico, hago política no me gusta el fútbol, pero me gusta la política, y ahora temporalmente, accidentalmente, estoy director general de residuos. Pero vengo del mundo económico y, por tanto, sé cómo funcionamos. Y en este país, que aún nos falta cultura democrática, somos una democracia de 35 años,
determinados valores cívicos, que es decir, no contaminar, reciclar, aún no los tenemos muy inoculados en nuestro espíritu, pues la función de inspección es necesaria. Y por tanto, la Agencia de Residuos, después os lo comentaré, tenemos un cuerpo de 17 inspectores, más el soporte de empresas privadas, ECAs, que hacen el control, y nos permite hacer casi al año 3.000 inspecciones. Para garantizar que, como he dicho antes, lo primordial de mi agencia, la salud de los 7,5 millones de ciudadanos de Cataluña, la preservación del medio ambiente y garantizar que el mundo de los ilegales no se me crezca demasiado y no perjudique a la gente que paga sus impuestos y cumple la ley. Y esto también es muy importante. Y por tanto las cosas se analizan, yo lo decía en un encuentro con la boca pequeña, a mí que me digan cada territorio cuántos inspectores tienen en la calle. Entonces veremos si se cumple la ley o no se cumple la ley, porque las leyes, repito, no cuesta nada aprobarlas, pero que se cumplan y se garantice el cumplimiento, esto se da con medios. Y por tanto la inspección es muy importante. Sin un cuerpo de inspección potente y profesional es imposible garantizar las cosas. Y en materia de residuos, que repito, aparte de los 4 locos que estamos aquí, que estáis aquí, que nos gusta la materia, es una materia muy oculta. En muchos casos es una dirección general perdida en medio de un macro ministerio, una macro consejería, y por tanto las cosas se demuestran con números claros. Cuántos euros se destinan al área de residuos, cuántos inspectores hay en cada territorio, cuántos expedientes se abren, cuántos sancionadores se abren, cuántas multas se ponen. Si no, lo demás son cuentos chinos, con perdón. Por tanto, después hablamos. Muchas gracias. O sea, quiero empezar, mejor dicho, diciendo que bienvenida a la inspección, pero bienvenida a la inspección para todo el mundo, no solamente para aquellos que más o menos ya estamos, digamos, controlados, registrados, estamos en un listado. Coincido con lo que decía mi compañero de mesa, Josep María, en el sentido de que nada completa una buena legislación si no hay una labor inspectora que es también función ejecutiva. Por lo tanto, bienvenido sea a todos, inclusive todos los agentes. Me preguntabas, hacías una reflexión, María Jesús, con respecto al planteamiento de la ley. Como en otros aspectos de la ley hemos sido más ambiciosos que la propia directiva, porque le hacemos extensible la inspección a todo el mundo, no solamente a los agentes de tratamiento, sino también a todos los tipos de productores, no solamente productores de residuos peligrosos, como dice la directiva, sino a todos los productores. En cuanto al tema de inspección, y por eso decía que coincidía con José María, yo creo que si yo pidiera o preguntara a quién hace la declaración de Hacienda de forma voluntaria, seguramente pues no habría nadie, ¿no? Y ahí hay también un ejemplo en la labor inspectora. Los inspectores de Hacienda no solamente hacen la comprobación de los que hacemos la declaración, sino que también buscan el fraude, es decir, aquel que no hace o cumple su deber como ciudadano o como entidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las labores que todos los ciudadanos, empresas y particulares, también tenemos que reclamarle a la Administración, que nos trate a todos con la misma diligencia, ¿no? También habría que poner de manifiesto un poco, dada la estructura administrativa del Estado, la heterogeneidad en los sistemas que hay de inspección, cosa que para entidades, empresas u organizaciones que trabajamos en todo el territorio nacional, pues también supone un cierto hándicap, como en otras muchas facetas, ¿no? Y ya esta mañana en una de las mesas se hablaba de que algo más algo no sé qué depende. Pues es que en esto también depende, como en otras muchas facetas de esta mañana. Y yo también quería dejar o poner de manifiesto un poco que el tejido empresarial español, afortunadamente, pues cada día es más sensible. Yo, concretamente, en el área medioambiental llevo nada más que 14 años, y entonces sí que he visto un poco la evolución de lo que ha supuesto, pues desde la implantación incipiente de los sistemas de gestión medioambientales en las entidades. Y yo recuerdo cuando también me colocaron este marrón, que yo no sabía ni que había residuos peligrosos, pero bueno, ya todos sabemos y conocemos que existen, sabemos cómo tratarlos.
Y eso ha permitido, y de hecho soy consciente y tengo datos de que inclusive para el cuerpo de inspectores, cuando en determinados casos van a algunas instalaciones, ya se habla un cierto lenguaje común, porque ya el interlocutor que tiene por parte de la empresa ya sabe a qué se está refiriendo, ¿no? Cuando dice el DCS, que tráigame el DCS, y claro, pues el DCS hace unos años era, pues vaya usted a saber qué es eso, ¿no? Ya todo el mundo, pues tanto el documento de aceptación, el DCS o otros documentos ya son conocidos, ¿no? Yo creo que, bien, repito, bienvenida sea la inspección para todos. Lo primero que habría que decir es un tema absolutamente clave, hablando del tema de residuos, porque como muy bien decía el director de la agencia catalana, es lo que nos permite, si se hace bien, el simplemente considerar que la normativa y las leyes son un papel mojado o son algo que realmente hace avanzar la mejoría de la gestión. El no cumplir las leyes que tiene en este tema de residuos significa, por un lado, ofrecer un grado de impunidad a los infractores, se convierten prácticamente en una especie de mafia organizada con el tema de los residuos, y en el caso de los gestores que lo hacen bien y de los propios ciudadanos concernidos, pues nos convierte prácticamente en personas solamente frustradas e impotentes porque vemos que nuestros deseos no se plasman en la realidad, ¿no? Entonces el tema es realmente decisorio. Tenemos un cuerpo perfectamente capacitado que se lo crea con voluntad política realmente hacer cumplir la ley, o si no realmente hacemos un pan con unas tortas, es decir, no conseguimos resultados, ¿no? En este caso en Cataluña, con la agencia de residuos, yo con 17 personas no puedo abarcar todo el territorio y por tanto para mí es importante la colaboración de quién. Del Seprona, que me ayudó un montón, a particulares, los ayuntamientos, grupos ecologistas, los Mossos d'Esquadra y los agentes rurales. Estos son mis ojos en el territorio y con ellos coordinamos, hemos firmado un convenio con los agentes rurales este mes de noviembre para formarlos y ayudarlos a que nos ayuden a identificar, en este caso en el mundo rural, en las zonas rurales, la detección de puntos de malas praxis en la generación de residuos agrarios o determinados vertidos industriales. Igual con los Mossos d'Esquadra. Con ellos nos coordinamos a hacer una serie de acciones para pinchar cisternas en las autopistas, en las carreteras generales, para ver lo que están transportando si corresponde con los papeles. Por lo tanto, la coordinación es importante. Y una asignatura pendiente que tenemos es lo de los ayuntamientos. Y también lo digo como alcalde, es decir, yo también somos culpables los ayuntamientos. Porque yo me encuentro que genero acciones de control y de inspección y de cierres preventivos de actividades, pero como no es mi competencia cerrar la actividad, que es municipal, me encuentro a veces con la dejadez, la desidia o la incapacidad de cerrar actividades por parte de los propios ayuntamientos. Y esto hacemos un flaco favor a la gente que es legal. Por lo tanto, la coordinación es muy importante. Estamos a punto de preparar en Cataluña una mesa, que ya celebramos, una mesa de trabajo con la Federación de Municipios de Cataluña, con la Asociación Catalana de Municipios, con RECICAT, que es el gremio que agrupa a los gestores, y con la agencia, para marcar una serie de puntos conflictivos. Y uno de ellos que es, de vez en cuando, cuando nos encontramos con una lista de ayuntamientos un poco pasotillas en la actualización, pasamos un listado a la Federación de Municipios para que les tire de las orejas un poco. Y por lo tanto la coordinación es muy importante. La coordinación, y estás dispuesto a poner medios, porque sin voluntad política, y esto es muy importante, sin voluntad política, y detrás de la voluntad política quiere decir destinar recursos, destinar pesetillas o euros, pues nos vamos a quedar tan anchos. Y por lo tanto es importante esta voluntad, que no es fácil, pero si un día no se empieza nos va a dar camino. Pues aparte de contar con el Seprona, por supuesto, que es un cuerpo estupendo, pues también mis inspectores son los propios ciudadanos. Los ciudadanos son los que recibimos a través del call center miles y miles de llamadas donde nos denuncian el incumplimiento de la normativa. Estamos incrementando también los puntos limpios móviles por la ciudad. Por supuesto, el sitio donde más inspección realiza el ayuntamiento como ayuntamiento es inspeccionando en el punto de vertido, en el centro ambiental Los Ruices, que es donde llegan todos los vertidos incontrolados, y luego por supuesto también contamos con la colaboración de las empresas privadas que se dedican a la recogida de residuos, que también funcionan o actúan como inspectores de la legislación. ¿Queremos hacer inspección en este país, sí o no? Si queremos hacer inspección, lo primero que tendremos que hacer será planificarla y programarla, porque estamos hablando de casos esporádicos, los no rutinarios, cuando hay una situación de emergencia, de incidente.
La ley, en el artículo 12, establece las obligaciones de las distintas administraciones públicas. Cuando se refiere a las comunidades autónomas y entidades locales, dice que tiene la potestad de hacer inspecciones. No fija la obligación de hacer planes de inspección. Existe una recomendación de la Unión Europea desde el año 2001, con un informe posterior de la Unión Europea y un dictamen del Parlamento Europeo, en el cual se dice que se incumple. Que se incumple la legislación en toda la Unión Europea, que no se inspecciona. Que cuando hay inspección por regiones no hay un dato de cumplimiento nacional. Entonces, si no planificamos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque estamos hablando magníficamente muy bien de la denuncia del ciudadano, de que vayan los agentes de Seprona, de que vayan, José María, tus 17 inspectores a todo el entramado industrial de productores, gestores, transportistas. Digamos, difícilmente podemos ser capaces de alcanzar un determinado grado de calidad en ese resultado de la inspección. Yo, como antes os anunciaba, me había tocado un marrón, y como tal marrón, pues he tratado de preparármelo, y he visto qué comunidades autónomas tienen establecidos planes de inspección, quiénes, en función de la recomendación, es público, y qué resultado o qué grado de inspección han tenido con el área de residuos. El ejemplo, y lo he visto en prácticamente todas las comunidades autónomas, lo ponen como ejemplo, es la planificación de la Comunidad de Madrid, que inspecciona un 23%, el 23% de las inspecciones está dedicado a residuos. En otros casos, como Navarra, es el 13%, Galicia el 19%, y lo siento, José María, no tengo datos de la Agencia de Residuos de la Generalitat en su conjunto. Y esa información, además, establece la recomendación que tiene que ser pública y que los resultados tienen que ser públicos para que todos sepamos exactamente qué es lo que está pasando. Por eso sigo diciendo, ¿queremos hacer inspección en este país? Continuamos. Julio Lorente, de la Federación Española de la Recuperación y Reciclaje. Y en el ámbito del sancionador hay un gran olvidado, que realmente no es sanción, pero hay un gran olvidado en la ley, que es el principio de restablecimiento de la legalidad ambiental. Aquí ha comentado el señor de la Generalitat que tiene que esperar a que el ayuntamiento actúe, y nos encontramos con que la ley, por lo menos hasta lo que yo entiendo, permite que se pueda cerrar una instalación sin ningún tipo de autorización. Y esta es una figura legal que a los gestores nos interesa bastante, porque por lo menos en algunos sectores, entre que te tramitan el expediente, entre que vence, que no vence, etcétera, en 3 años te puedes haber hecho rico. Y dentro de 3 años, pues ya veremos lo que pasa. Sin embargo, este principio, que está recogido en la ley, que no aplica en ninguna comunidad autónoma, permite cerrar de un día para otro. A nosotros nos sorprende que si yo mañana en un chalet pongo un casino ilegal, en una semana me puede llegar la Guardia Civil y me lo cierra. Sin embargo, si en un polígono industrial pongo un cartel de soy gestor de residuos, en 3 años no me lo han cerrado. Simplemente digo que cuando una actividad es ilegal o provoca daños al medio y sea muy grave, entonces sí que puedo cerrarla por delito, por afectación al medio, pero normalmente estas actividades ilegales no son afectantes al medio. Repito, son plantas ilegales de tratamiento de residuos de la construcción, que están en zonas rurales, plantas de reparar palets que no tienen código de gestor, pero no afectan al medio ambiente porque es madera. Por tanto, si una actividad es grave, yo le envío los Mossos y le presento la instalación sin ningún problema. Pero la mayor parte de casos no representan esta gravedad ambiental, sino que son temas ilegales puros y duros, que yo no puedo cerrar un simple negocio de reparación de palets o alguien que arregla 3 coches, que gestiona 3 coches. No puedo, tengo que ir al ayuntamiento y requerirle que, oye, señor alcalde, señora alcaldesa, usted en su municipio tiene esta actividad ilegal. Por favor, envíe a la policía local o pida ayuda a los Mossos de Escuadra y vayan a chaparle la actividad. Esto es lo que tiene que hacer el ayuntamiento y a veces cuesta, yo entiendo, también soy alcalde y cerrar un negocio de mi pueblo pues me costaría un montón. Lo entiendo, pero por eso está la ley. Soy Alicia García Franco de la FER, era un poco como continuación al debate que se había abierto con Josep María por el tema de
la clausura de las instalaciones ilegales. Es cierto que hasta ahora ocurría eso, es decir, si no había una afección al medio ambiente, pues no se podía tomar una medida cautelar, pero este artículo nuevo del restablecimiento de la legalidad ambiental lo que permite a la comunidad autónoma es a alguien que no tiene absolutamente ningún tipo de licencia de autorización de gestor, clausurarle hasta que restablezca esa legalidad ambiental. Pero no habla de afección o no afección al medio ambiente. Entonces, claro, cuando se nos habla y nosotros reivindicamos como gestores de que se cierre e inmediatamente esas instalaciones ilegales, que hace un año la ley se lo ha puesto en bandeja a estas autoridades competentes para que lo puedan hacer, ¿por qué no lo hacen? Y cuando nos contestan de, bueno, porque no hay una afección al medio ambiente, son palés, es chatarra, no es peligroso. Vale, pues nosotros como gestores de no peligrosos tenemos que cumplir un plan de autoprotección, un plan de autocontrol, tenemos que cumplir fianzas, tenemos que cumplir un montón de cuestiones porque se supone que sí que tenemos alguna afección al medio ambiente. Entonces, si no pasa nada, que tampoco nos exijan nada a los que lo estamos haciendo cumpliendo todos esos requisitos y fianzas. Gracias. La experiencia es, un caso concreto, un reciclador de palets. Lo quiero cerrar, pero primero, antes de cerrarlo, he de ir al ayuntamiento de donde está, que me diga si este señor tiene en trámite alguna autorización de legalización de la actividad. Porque si no, si le cierro el negocio, me vendrá con su abogado el día siguiente y dirá, oiga, yo tengo la actividad legalizándola y está en trámite de legalización. Y me pedirá responsabilidad económica, evidentemente. Y me encuentro en muchos casos, repito, de la lentitud del tratamiento, de la gestión por parte del ayuntamiento, de la legalización de actividades, repito, de expedientes de 2 y 3 años, o el silencio por parte del ayuntamiento a la hora de requerir si, oye, palets fulanito que está en la carretera general X tiene actividad, tiene algún tratamiento, está legalizando la actividad, y me encuentro en silencio. Pues yo tengo claro de cerrar, pero muchas veces mi contraparte no me responde, que es el mundo local. En algunos casos tengo algunos puntos negros, que es en este caso, ¿no? Lo tenemos claro, no tenemos ninguna ganas de que los ilegales convivan en esta situación. Yo creo que el primer objetivo es ser pragmático y realista, es decir, hacer legislaciones realistas. Yo soy de los que prefiero que las legislaciones no se tomen, no sea el boletín, el papel lo aguanta todo. Y creo que Daniel ha hecho un poco hincapié en esto. Es decir, vamos a ser pragmáticos al establecer una legislación, que esa legislación vamos a esforzarnos en que se cumpla, y cuando ya hayamos subido los 3 primeros escalones, subiremos al 4º y al 5º. O sea, el ser muy pragmáticos. Si establecemos unas legislaciones muy ampulosas, pero con dificultad de cumplir, estamos ni siquiera llegando al primer y al segundo escalón. Eso para mí sería un concepto bastante importante. Yo también creo que lo que he dicho también es que hay que conocer con nombres y apellidos los responsables. Habla o no las comunidades, los ayuntamientos, la agencia. No, eso tenemos que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es nuestro, de las administraciones, de saber, a ver, el Ministerio de Medio Ambiente, cuáles, en esta nueva Real Decreto que vamos a sacar, cuáles son sus responsabilidades, las de industria, cuáles son sus responsabilidades, las comunidades autónomas, hasta dónde llegan esas responsabilidades, y la administración local. Eso tenemos que hacer un gran esfuerzo en definirlo y concretarlo. Si no, es un tutu revoluto donde no hay es decir, donde es difícil, en un tema ya muy complicado, porque es costoso y porque es difícil llevar a la práctica, entramos en una situación de ambigüedad total. Definamos con nombre y precisión. Después, pues seamos pragmáticos. A mí no me vale, no, es que yo tengo esta... No, Josep ha dicho cosas importantes. Vamos, me ha gustado todas las intervenciones, pero me quedo con 2 o 3 cosas. No me vale, no, es que yo me sanciono. No, ¿cuántas sanciones has puesto? Sabemos que el nivel de incumplimiento son elevados, lo acabas de decir. ¿Cuántas sanciones se han puesto en la comunidad autónoma de Andalucía, de Cataluña, de Valencia, de Madrid? Seamos pragmáticos a la hora de valorar, y esa información tengámosla sobre la mesa para partir de hechos reales. Yo creo que esos son elementos básicos que nos permitan mirarnos al espejo y decir, es que estoy en esta realidad. Y de esta realidad es cuando yo voy a intentar avanzar. Y lógicamente, la coordinación es muy importante. Pero si cuando hablamos de coordinación no hemos definido lo primero, quién es responsable para todo y cada uno de las actuaciones, esa coordinación es negativa, porque es el tutu revoluto. No, vamos a coordinarnos, pero sabiendo que la responsabilidad
de esta unidad es esta, y la de esta, y la de esta. El buscar la coordinación, que la considero fundamental y prioritaria, sin antes haber definido con claridad y nitidez la responsabilidad de todo y cada una de las partes intervinientes, para mí eso no es... En base al cuerpo legislativo que tenemos, que es profuso, difuso y confuso, yo creo que esa labor preventiva, formativa, que también tiene que hacer el inspector, porque muchas veces si el inspector va, comprueba, verifica, como se decía, de una actividad que es ilegal, o que no cumple totalmente, pero no es, vamos a decir, impactante para el medio ambiente, no es degradante, pues hombre, a lo mejor esa labor de explicación y concienciación se corrige prácticamente en el acto, en el mismo acta de inspección se puede corregir, y además nos estamos ahorrando también muchos recursos en otros procesos posteriores, porque eso después va a disciplina ambiental para ver si se abre expediente, si no sé qué, si no sé cuánto, y entonces resulta que estamos moviendo papel, y al final la inspección de la gestión pues no la tenemos nominada, ¿no? Y apuntando y reforzando el comentario de Alfonso, evidentemente el tema de la formación hacia los gestores es muy importante. Por eso tenemos una tradición en la Agencia de Residuos de Cataluña de colaborar con los diferentes gremios y sacar conjuntamente, llevamos casi 15 guías de reciclaje de palets o reciclaje de BFUs, de coches de fuera de uso, pues cómo hacerlo, qué medios, y trabajando conjuntamente con los diferentes gremios para que los profesionales de la gestión de residuos que han hecho una transición del camioncete y a un montón de chatarra a ser industrias potentes o industrias importantes, pues ayudarlos a esta transición. Los inspectores no es a recaudar, sino a hacer las cosas. Y lógicamente, aparte de esa coordinación institucional, pues evidentemente una mejora y una mayor dotación del cuerpo técnico, del cuerpo inspector y del cuerpo sancionador. Sancionador en doble sentido, es decir, sancionador de penalizar y multar, y el nuestro sancionador de incentivar al que lo hace. La primera carencia es que se fija en lo que suele llamarse valores límite de emisión, por decirlo, es decir, en externalidades. Pues eso, que no haya polvo, que no haya volantes, el ruido, el mal olor, los lixiviados, etcétera. Pero no entra en detalle, que sería muy importante, en lo que es el flujo de materiales. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale realmente de una planta de supuesto compostaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se está haciendo ese compostaje aerobio o anaerobio? ¿Qué salida están teniendo, por ejemplo, los materiales supuestamente recuperados y reutilizados? Realmente esos datos no se ofrecen y no hay control realmente de la eficiencia del proceso, y eso es un aspecto absolutamente clave, ¿no? Y el segundo aspecto clave, insisto, es el aspecto de la transparencia y de la publicidad. Es absolutamente imposible hacerse con datos reales, por lo menos por parte de la sociedad civil, de cómo están funcionando una planta o un vertedero. No tenemos absolutamente ni idea, solamente ni siquiera en las memorias de sostenibilidad o en los resúmenes anuales, por ejemplo, que hacen las propias empresas, esos datos se ocultan o prácticamente se escamotean. Entonces sería muy importante, insisto, el hacer esta especie de cambio de chip, ¿no? El que se entre en el flujo de procesos, en los materiales que entran y que salen, y cómo están haciendo realmente la operación, y luego también, pues otra vez de nuevo insistir en la transparencia, que eso se haga público. Primero porque es exigible por ley, una ley de acceso público a la información medioambiental que no se está cumpliendo en materia de residuos, y luego porque, bueno, en definitiva, si todos queremos sentirnos concernidos con la buena gestión de la basura, pues eso, que la gente empiece a entender que el problema de la basura no termina cuando deposita la bolsa en el contenedor, sino que empieza ahí, ¿no? Pero que sepa qué es lo que ocurre a partir de ese momento, ¿no? Y en el momento actual no lo sabe. Bueno, gracias a todos por vuestras intervenciones. Me encanta que hayamos acabado casi como hemos empezado, y esto no estaba programado, lo aseguro. Hemos hablado al principio precisamente de ese paradigma nuevo que surgió en algunos ámbitos, como derivado de la Ley de Industria, un ámbito más liberalizador, donde es el sector el que tiene que asumir determinados compromisos y cumplirlos, y la última pregunta ha ido en esa línea. Quizás el reto más importante que ha surgido en esta mesa es ese cambio de mentalidad, o ese cambio, en muchos casos, de retos que nos asume la nueva Ley de Residuos, y la colaboración para la búsqueda entre las distintas administraciones de protocolos conjuntos de actuación para saber exactamente dónde poder dirigirnos y que sea más efectivo. Simplificar los trámites para que sean más efectivos y para que se puedan cumplir. Un reto importante que animo a todos los miembros de esta mesa a que en su día a día sigan trabajando, y, si es posible, seguiremos debatiendo en el siguiente CONAMA. Gracias a todos.